En 1995, dos mejores amigas desaparecieron misteriosamente en una playa de Veracruz. Durante décadas nadie supo qué les pasó. Ni una sola pista apareció. Hasta que, en un hospital, un hombre al borde de la muerte rompió el silencio. Y lo que confesó cambió para siempre la versión oficial de la historia. El verano de 1995 en Cancún prometía ser inolvidable. Ana Sofía Martínez López, de apenas 17 años, contaba los días para su último año de preparatoria. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba del mar, como si el océano fuera su destino inevitable. ¿Quién podría imaginar que esas palabras se volverían tan proféticas? Valeria Gómez Ramírez, su mejor amiga desde la infancia, la acompañaba en todos sus sueños. A los 18 años era más cautelosa que Ana Sofía, pero jamás se perdía una aventura cuando su amiga la invitaba. Juntas habían crecido en las calles de Cancún, viendo cómo su ciudad se transformaba de pueblo pesquero en paraíso turístico. «Vamos a ser libres para siempre», le decía Ana Sofía a Valeria mientras planeaban su día perfecto en la playa. Pero, ¿qué significa realmente la libertad cuando tienes 17 años y el mundo entero parece esperarte? El sábado 15 de julio de 1995 amaneció con ese sol dorado que hace del Caribe mexicano un sueño. Ana Sofía despertó temprano en su casa del centro de Cancún, una construcción sencilla, donde vivía con su madre Carmen López, una mujer trabajadora que limpiaba hoteles para mantener a su hija. Carmen había notado la emoción inusual de Ana Sofía esa mañana. «¿A dónde van exactamente?», preguntó Carmen mientras preparaba café en la pequeña cocina. «Solo a la playa, mamá, con Valeria y algunos amigos de la escuela. Regreso antes de que oscurezca, te lo prometo». Esa promesa resonaría en la mente de Carmen por el resto de su vida. ¿Por qué no insistió en más detalles? ¿Por qué no pidió nombres específicos de esos amigos? Antes de continuar con esta historia que te va a mantener al borde de tu asiento, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo estas historias que necesitan ser contadas. Ana Sofía llegó a casa de Valeria a las 9 de la mañana. La encontró esperándola en la puerta, cargando una mochila de playa y sonriendo con esa tranquilidad que la caracterizaba. Valeria vivía en una zona más moderna de Cancún con sus padres, quienes trabajaban en el sector turístico. Era una familia de clase media que había logrado cierta estabilidad económica gracias al boom turístico de los 90. ¿Lista para el mejor día del verano?, le preguntó Ana Sofía, tomando la mano de su amiga. «Siempre estoy lista cuando estás tú», respondió Valeria, sin saber que esas serían las últimas palabras que sus padres la escucharían decir. El grupo se reunió en el centro. 8 jóvenes entre los 16 y 19 años, todos estudiantes de preparatorias locales. Había caras conocidas del vecindario, amigos de amigos, esa mezcla típica de los grupos de verano. Entre ellos estaba Roberto, un chico que trabajaba medio tiempo en un hotel, Sofía, una muchacha que soñaba con estudiar turismo, y Marco, quien siempre presumía de conocer las mejores playas escondidas. «Vamos a Playa Norte», anunció Marco con seguridad. «Conozco un lugar perfecto donde no hay tanto turista». Playa Norte, en la zona hotelera de Cancún, era efectivamente menos concurrida que las playas principales. En 1995, esa área aún conservaba cierta naturalidad, con manglares cercanos y sectores donde los locales podían disfrutar del mar sin la saturación turística. El grupo tomó 2 autobuses urbanos para llegar a la zona hotelera. Ana Sofía y Valeria se sentaron juntas, como siempre, intercambiando secretos y riendo por cualquier cosa.
Ana Sofía llevaba su diario personal en la mochila, ese cuaderno azul donde escribía sus pensamientos más íntimos. ¿Sabía acaso que ese diario se convertiría en una de las pocas pistas que quedarían de ella? Al llegar a Playa Norte, cerca de las 11 de la mañana, el grupo instaló su campamento improvisado. Toallas de colores, una hielera con refrescos, un radio portátil que tocaba las canciones más populares del momento. Era la postal perfecta de un sábado de verano en los 90. Ana Sofía no perdió tiempo en correr hacia el agua. El mar era su elemento natural, donde se sentía completamente viva. Más prudente, se mojó gradualmente, pero pronto ambas estaban saltando las olas y gritando de alegría. Sus voces se mezclaban con el sonido del oleaje y la música que llegaba desde la playa. «Este es nuestro momento», gritó Ana Sofía, extendiendo los brazos hacia el horizonte infinito. «Somos dueñas del mundo». ¿Cómo podía saber que alguien las estaba observando desde la distancia? La mañana transcurrió perfecta. El grupo jugó voleibol en la arena, comió los sándwiches que habían traído, tomó fotografías con cámaras desechables. Ana Sofía escribió algunas líneas en su diario, sentada bajo la sombra de una palmera. Valeria la acompañaba, trenzándole el cabello mientras observaba a los turistas caminar por la orilla. «¿En qué piensas?», le preguntó Valeria a su amiga. «En que quiero que este día no termine nunca», respondió Ana Sofía, cerrando su diario. «¿No sientes que somos invencibles?». Eran cerca de las 2 de la tarde cuando Ana Sofía propuso algo que cambiaría todo. «Vale, ¿quieres caminar un poco por la orilla? Solo nosotras dos, como en los viejos tiempos». Valeria asintió. Se levantaron, dejando sus pertenencias con el resto del grupo, y comenzaron a caminar hacia el sur de la playa, donde había menos gente. Sus amigos las vieron alejarse, pensando que regresarían en 20 minutos. Roberto les gritó: «No se vayan muy lejos. En 1 hora nos regresamos». Ana Sofía levantó la mano en señal de que habían escuchado, pero siguió caminando. Sus pies descalzos dejaban huellas en la arena húmeda, huellas que las olas pronto borrarían para siempre. Pero ¿hacia dónde exactamente se dirigían? ¿Qué vieron que las hizo continuar alejándose del grupo? La última vez que alguien las vio con vida fue a las 2:30 de la tarde. Un vendedor ambulante de cocos recordaría después haberlas visto caminando hacia una zona más rocosa de la playa, donde el paisaje se volvía más agreste y menos transitado. Parecían estar conversando animadamente, sin ninguna señal de peligro o preocupación. Pero cuando el grupo decidió regresar a las 4 de la tarde, Ana Sofía y Valeria simplemente no estaban. Sus toallas permanecían exactamente donde las habían dejado. La mochila de Ana Sofía seguía ahí, con su diario adentro. Las chanclas de Valeria estaban alineadas junto a su botella de agua. Todo estaba en su lugar, excepto ellas. «Seguramente se fueron a caminar más lejos», dijo Sofía, tratando de mantener la calma. Pero pasaron 30 minutos, luego 1 hora. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y no había rastro de las dos amigas. Roberto corrió por toda la extensión de playa visible, gritando sus nombres. Marco preguntó a bañistas y vendedores. Nadie las había visto regresar. A las 6 de la tarde, cuando la preocupación se volvió pánico, alguien del grupo sugirió llamar a sus familias. Carmen López recibió la llamada que todo padre teme. Una voz temblorosa le explicaba que Ana Sofía había desaparecido en la playa y que nadie sabía dónde estaba. El mundo de Carmen se detuvo en ese instante. ¿Cómo era posible que su hija, que había prometido regresar antes del anochecer, simplemente se hubiera desvanecido?
Para las 7 de la noche ya había patrullas de la policía municipal en la playa. Los padres de ambas chicas llegaron desesperados junto con otros familiares. La playa se llenó de linternas y voces gritando sus nombres en la creciente oscuridad. Pero el mar guardaba silencio, como si hubiera tragado no solo a Ana Sofía y Valeria, sino también cualquier pista de lo que realmente había pasado esa tarde. ¿Habían decidido nadar demasiado lejos y se las llevó la corriente? ¿Se habían encontrado con alguien peligroso en esa zona apartada de la playa? ¿O había algo más siniestro detrás de su desaparición? Mientras las familias gritaban sus nombres bajo la luna llena de esa noche de julio, nadie podía imaginar que la verdad permanecería oculta durante 25 años, guardada en la conciencia culpable de un hombre que esa noche también observaba la búsqueda desde la distancia, sabiendo exactamente qué había pasado con Ana Sofía y Valeria. Pero esa verdad aún tendría que esperar décadas para salir a la luz. El amanecer del domingo 16 de julio de 1995 trajo consigo una realidad que ninguna familia debería enfrentar. Carmen López no había dormido ni un minuto. Sentada en la orilla de su cama, con el teléfono en las manos, esperaba la llamada que nunca llegó. La voz de Ana Sofía diciendo que todo había sido una confusión, que estaba bien, que regresaba a casa. Pero esa llamada jamás llegaría. A las 5 de la mañana, Carmen ya estaba vestida y lista para regresar a la playa. Los padres de Valeria, María Elena y Rodolfo Gómez tocaron su puerta media hora después. Sus rostros reflejaban la misma desesperación, la misma incredulidad. ¿Cómo era posible que dos chicas simplemente desaparecieran sin dejar rastro? «Tienen que estar en algún lugar», murmuró María Elena, aferrándose a la esperanza como a un salvavidas. «Las chicas son responsables. Algo les pasó, pero están vivas». «Tienen que estar vivas», Carmen asintió, porque la alternativa era impensable. Juntas, las dos madres regresaron a Playa Norte antes del amanecer, acompañadas por familiares y amigos que se habían sumado a la búsqueda. La playa, que ayer había sido un paraíso de diversión, ahora se veía siniestra bajo la luz grisácea del amanecer. El inspector Jorge Vázquez llegó a las 6 de la mañana con un equipo de búsqueda y rescate. Era un hombre de 35 años, veterano en casos de desapariciones, pero algo en esta situación lo inquietaba. Había revisado las pertenencias que las chicas dejaron en la playa. Todo estaba intacto, sin señales de lucha o prisa. Sus chanclas estaban perfectamente alineadas, como si hubieran planeado regresar en cualquier momento. «¿Cuándo fue la última vez que alguien las vio?», preguntó Vázquez a Roberto, el joven que había organizado el grupo. «A las 2:30, más o menos», respondió Roberto con voz quebrada. «Caminaron hacia el sur de la playa. Dijeron que iban a caminar un rato y que regresarían pronto. Pero ¿qué había en esa dirección que las había atraído tanto? ¿Y por qué no regresaron cuando se hizo tarde?» El inspector Vázquez organizó la búsqueda sistemática. Dividió la costa en sectores, asignando equipos de voluntarios para peinar cada metro de arena. Los buzos de la Cruz Roja llegaron a las 8 de la mañana para explorar las aguas cercanas a la orilla. Si las chicas habían tenido un accidente mientras nadaban, sus cuerpos tenían que estar en algún lugar. Pero las horas pasaban y el mar no revelaba ningún secreto. Carmen caminaba por la orilla gritando el nombre de su hija hasta quedar ronca. «Ana Sofía, mija, si me escuchas, regresa. No te voy a regañar, solo regresa». Sus gritos se mezclaban con el sonido de las olas, creando una sinfonía desesperada que partía el corazón de quienes la escuchaban. Los primeros testigos comenzaron a aparecer durante la mañana. Un vendedor de cocos recordaba haber visto a dos chicas caminando hacia el sur alrededor de las 2:30.
Parecían muy contentas, declaró. Una de ellas, la más alta, se reía mucho. No parecían preocupadas por nada. Pero ¿hacia dónde exactamente se dirigían? ¿Y quién más las había visto? Un pescador local, don Evaristo, se acercó al inspector Vázquez con información inquietante. Oficial, ayer vi una lancha extraña en esas aguas. No era de los pescadores de aquí. Tenía motor fuera de borda, pero no vi a nadie pescando. Esta declaración hizo que Vázquez sintiera un escalofrío. Podría ser que las chicas no hubieran desaparecido en el mar, sino que alguien se las hubiera llevado por mar. La búsqueda se extendió tierra adentro. Los manglares cercanos a la playa se convirtieron en el siguiente objetivo. Equipos de voluntarios se internaron en la vegetación densa, llamando a gritos los nombres de Ana Sofía y Valeria. Los manglares eran laberínticos, llenos de canales de agua y vegetación tan espesa que era fácil perderse incluso durante el día. María Elena siguió a uno de los equipos hacia los manglares, a pesar de las súplicas de su esposo de que se quedara en la playa. «Mi hija puede estar ahí, lastimada, esperando ayuda», repetía. «No puedo quedarme sin hacer nada». Los manglares guardaron silencio. Ni un grito de auxilio, ni una prenda de ropa enganchada en las ramas, ni el menor indicio de que dos adolescentes hubieran pasado por ahí. Para el mediodía del domingo, más de 200 personas participaban en la búsqueda. La noticia había corrido por todo Cancún, y familias enteras llegaban con agua, comida y ganas de ayudar. En una comunidad pequeña como la que era Cancún, en 1995, la desaparición de dos chicas locales tocaba a todos por igual. Los medios de comunicación también llegaron. Canal 5, Quintana Roo, envió a un reportero que entrevistó a las familias. Carmen, con los ojos hinchados de llorar, pero con una determinación férrea, declaró frente a las cámaras: «Mi hija no se fue por voluntad propia. Ana Sofía es una chica responsable. Jamás me causaría esta preocupación». Alguien sabe algo, y ese alguien tiene que hablar. ¿Pero había realmente alguien que supiera algo? Y si lo sabía, ¿por qué callaba? El lunes 17 de julio, la búsqueda oficial se intensificó. La Policía Federal se sumó a los esfuerzos, trayendo perros rastreadores desde Mérida. Los animales olieron la ropa de las chicas y recorrieron toda la zona, pero perdían el rastro justo en la orilla del agua. Era como si Ana Sofía y Valeria hubieran caminado hasta el mar y simplemente desaparecido. Los rumores comenzaron a circular como virus malignos. Algunos decían que las chicas habían huido voluntariamente, quizás embarazadas o con novios mayores. Otros susurraban sobre traficantes de personas que operaban en las costas de Quintana Roo. Los más siniestros hablaban de redes de prostitución que secuestraban chicas jóvenes para llevarlas al extranjero. Carmen se enfureció cuando escuchó estos rumores. «Mi hija no huyó con nadie», declaró categóricamente. «Ana Sofía me contaba todo. Si hubiera tenido un novio secreto, yo lo habría sabido. Y si hubiera estado embarazada, habría venido a mí primero». Pero realmente los padres conocemos todos los secretos de nuestros hijos adolescentes. El inspector Vázquez comenzó a investigar las vidas privadas de ambas chicas. Entrevistó a compañeros de escuela, maestros, vecinos. El perfil que emergió era el de dos adolescentes normales, sin problemas serios, sin enemigos conocidos. Ana Sofía era extrovertida y soñadora. Valeria, más reservada pero igualmente querida por todos. «No hay nada irregular en sus vidas», reportó Vázquez a sus superiores. «Son chicas de familias trabajadoras, sin problemas económicos graves, sin novios problemáticos, sin antecedentes de conducta rebelde. Su desaparición no encaja con el perfil de fuga voluntaria». Entonces, ¿qué había pasado realmente esa tarde en la playa? La semana pasó sin resultados concretos. Los buzos
Habían explorado un radio de 5 kilómetros desde el punto donde las chicas fueron vistas por última vez. Los equipos terrestres habían peinado manglares, cenotes cercanos y cada rincón de vegetación en un área de 10 kilómetros. Las carreteras que salían de Cancún fueron vigiladas por si alguien había visto a las chicas o a vehículos sospechosos. Nada. Era como si la tierra se las hubiera tragado. Carmen dejó su trabajo en el hotel para dedicarse completamente a la búsqueda de su hija. Visitaba la estación de policía todos los días, preguntando por avances, presionando para que no archivaran el caso. «Mi hija está viva», repetía como un mantra, «y no voy a parar hasta encontrarla». Los padres de Valeria, aunque igualmente desesperados, comenzaron a mostrar signos de resignación. Rodolfo, especialmente, parecía envejecer años en días. «¿Y si nunca las encontramos?», le preguntó una noche a su esposa. «¿Cómo vamos a vivir sin saber qué pasó?». Fue entonces cuando apareció el primer testimonio realmente inquietante. Una mujer llamada Dolores, que vendía artesanías en la zona hotelera, se acercó al inspector Vázquez con una historia perturbadora. «Oficial, no sé si sirva de algo, pero el sábado por la tarde vi algo extraño». Vázquez la escuchó atentamente, mientras Dolores relataba que había visto a dos hombres en una pick-up blanca cerca de la playa, observando a los bañistas con binoculares. «Me pareció raro, porque no parecían turistas, vestían como trabajadores, pero no estaban trabajando en nada». ¿Podían estos hombres estar relacionados con la desaparición? ¿Y por qué habían esperado tanto tiempo para reportar esta información? La descripción era vaga. Dos hombres de mediana edad, morenos, uno con bigote, en una camioneta pick-up blanca sin placas visibles. Era como buscar una aguja en un pajar, pero era la primera pista concreta que tenían. Vázquez puso a todo su equipo a buscar esa pick-up. Visitaron talleres mecánicos, estacionamientos, preguntaron en hoteles y centros comerciales, pero en una ciudad turística donde circulaban cientos de vehículos similares, la búsqueda parecía imposible. Mientras tanto, las familias organizaron vigilias nocturnas en la playa, donde las chicas desaparecieron. Cada noche, Carmen y María Elena encendían velas y rezaban, acompañadas por decenas de personas de la comunidad. La imagen de dos madres arrodilladas en la arena, rodeadas de velas que parpadeaban contra la brisa marina, se volvió el símbolo de una tragedia que toda la ciudad sentía como propia. «Dios mío», oraba Carmen todas las noches, «si mi hija está muerta, dámela para que pueda llorarla dignamente. Pero si está viva, guíame para encontrarla». Pero ¿qué pasaba si Dios tenía otros planes? ¿Qué pasaba si la verdad era tan terrible que incluso él prefería mantenerla oculta? Un mes después de la desaparición, el inspector Vázquez recibió una llamada anónima que le heló la sangre. Una voz distorsionada le dijo: «Deje de buscar a esas chicas. Ya no están en este mundo, y usted no quiere saber la verdad». La llamada se cortó antes de que Vázquez pudiera hacer preguntas. ¿Era una broma cruel? ¿O alguien realmente sabía qué había pasado con Ana Sofía y Valeria? Pero cuando Vázquez intentó rastrear la llamada, se encontró con que había sido hecha desde un teléfono público en el centro de la ciudad. Quien fuera que llamó, sabía cómo mantenerse en el anonimato. La investigación oficial comenzó a perder impulso después de 2 meses sin resultados. Los recursos policiales tenían que dirigirse a otros casos, y aunque el expediente permanecía abierto, ya no había búsquedas activas diarias. Carmen se negó a aceptar esta realidad. Contrató a un investigador privado con los ahorros de toda su vida, hipotecó su casa, vendió todo lo que tenía valor. «No me importa quedarme sin nada», declaró. «Mi hija vale más que todas mis posesiones juntas». Pero incluso el investigador privado, después de 3 meses de trabajo,
tuvo que admitir que no había encontrado pistas sólidas. El caso de Ana Sofía y Valeria se estaba convirtiendo en uno de esos misterios que atormentan a las familias para siempre. ¿Era posible que dos chicas desaparecieran tan completamente que ni la policía, ni investigadores privados, ni cientos de voluntarios pudieran encontrar el menor rastro de ellas? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de volverse aún más complicada, porque lo que nadie sabía era que un hombre había presenciado exactamente qué les había pasado a Ana Sofía y Valeria esa tarde de julio. Y ese hombre había decidido llevar ese secreto a la tumba, o al menos eso creía en ese momento. Los años pasan diferente cuando cargas el peso de una pérdida sin respuestas. Para Carmen López, cada amanecer desde julio de 1995 había sido una lucha entre la esperanza y la desesperación. ¿Cómo se vive cuando tu hija se esfumó del mundo sin dejar rastro? En el año 2000, 5 años después de la desaparición, Carmen ya había agotado todos sus recursos económicos. La casa que había hipotecado para pagar al investigador privado ahora pertenecía al banco. Se había mudado a un departamento pequeño en una colonia popular de Cancún, pero jamás perdió la costumbre de encender una veladora cada 15 de julio. Ana Sofía habría cumplido 22 años, murmuró Carmen esa noche de 2000, observando la flama bailar contra la oscuridad de su nueva cocina. Estaría terminando la universidad, tal vez tendría novio, tal vez me habría hecho abuela. María Elena Gómez, la madre de Valeria, había tomado un camino diferente. Su dolor se había vuelto hacia adentro, consumiéndola lentamente. Su matrimonio con Rodolfo no sobrevivió el peso de la tragedia. Se divorciaron en 1998, incapaces de mirarse sin recordar a la hija que habían perdido. María Elena se mudó a Mérida, tratando de escapar de los recuerdos que cada rincón de Cancún le traía. Pero los recuerdos la siguieron. Cada 15 de julio, sin falta, regresaba a Cancún para encontrarse con Carmen en la playa, donde sus hijas desaparecieron. Juntas encendían velas, rezaban y lloraban en silencio, manteniendo viva una tradición que nadie más entendía, pero que nadie se atrevía a interrumpir. Pero ¿qué pasa con una comunidad cuando un misterio se vuelve parte de su identidad? Cancún había cambiado dramáticamente desde 1995. Lo que antes era una ciudad pequeña donde todos se conocían, ahora era una metrópoli turística de más de 500,000 de habitantes. Nuevos hoteles se alzaban cada año, miles de trabajadores llegaban de todo México buscando oportunidades, y la ciudad se expandía hacia la selva como una mancha imparable. Pero los cancunenses más antiguos nunca olvidaron la historia de Ana Sofía y Valeria. En las cantinas del centro, en los mercados locales, en las reuniones familiares, alguien siempre mencionaba el caso cuando se hablaba de misterios sin resolver. ¿Se acuerdan de esas muchachas que desaparecieron en la playa? Comenzaba invariablemente alguien, y todos asentían con gravedad. El inspector Jorge Vázquez, ya retirado de la policía municipal, se había convertido en jefe de seguridad de un hotel de lujo. Pero el caso de las dos adolescentes seguía siendo la espina clavada de su carrera. En reuniones con colegas, cuando se hablaba de casos sin resolver, siempre terminaba confesando: «Hay uno que me sigue quitando el sueño después de tantos años. ¿Por qué algunos casos nos persiguen más que otros?». ¿Qué tenía la desaparición de Ana Sofía y Valeria que la volvía inolvidable? Para 2005, 10 años después de la tragedia, los expedientes oficiales habían sido archivados oficialmente. La Procuraduría de Justicia de Quintana Roo declaró el caso como suspendido por falta de evidencias, lo que en términos prácticos significaba que la investigación activa había terminado. Las familias podían seguir aportando nuevas pistas si aparecían,
pero el Estado ya no invertiría recursos en la búsqueda. Carmen recibió esta noticia como un golpe al estómago. Había mantenido la esperanza de que la policía seguía trabajando discretamente en el caso, que algún día tocarían su puerta con noticias. ¿Cómo van a archivar a mi hija como si fuera un papel viejo?, le preguntó al funcionario que le entregó la notificación oficial, pero la burocracia es implacable con el dolor humano. Los casos se archivan, la vida oficial continúa, y las madres que buscan a sus hijas desaparecidas se convierten en estadísticas silenciosas de tragedias sin resolver. Fue entonces cuando Carmen tomó una decisión que cambiaría su vida. Se unió a un grupo de madres buscadoras que estaba formándose en Quintana Roo. Madres Unidas por la Justicia era una organización civil que reunía a mujeres cuyos hijos habían desaparecido en circunstancias similares. Si el gobierno no las iba a ayudar, ellas se ayudarían entre sí. Somos más de lo que creíamos, descubrió Carmen en su primera reunión del grupo. Había 32 madres en esa sala, cada una con su propia historia de desaparición, cada una con su propio infierno personal. No estamos locas, no estamos solas, y no vamos a quedarnos calladas. El grupo organizaba búsquedas en cenotes, recorría zonas rurales, siguiendo pistas anónimas, presionaba a autoridades locales para que no olvidaran los casos. Carmen se convirtió en una de las más activas, usando la historia de Ana Sofía como ejemplo de cómo las desapariciones podían sucederle a cualquier familia, en cualquier momento. Pero ¿cuántas madres pueden sostener una búsqueda durante décadas sin quebrarse? Para 2010, 15 años después, Carmen había envejecido prematuramente. Su cabello estaba completamente blanco, su rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de años de llanto contenido. Trabajaba limpiando oficinas en el turno nocturno, porque durante el día se dedicaba a buscar a su hija y ayudar a otras madres buscadoras. «Mire, licenciado», le decía a cada nuevo funcionario público que llegaba a la Procuraduría, «mi hija no es un número en un expediente. Es Ana Sofía Martínez López. Le gustaba el mar y quería estudiar biología marina. Desapareció el 15 de julio de 1995 en Playa Norte, y yo sé que usted puede ayudarme a encontrarla». Algunos funcionarios la escuchaban con paciencia, otros la veían como una mujer obsesionada que no podía aceptar la realidad. Pero Carmen nunca se daba por vencida. Había convertido la búsqueda de su hija en su razón de existir, y abandonar significaría traicionar la memoria de Ana Sofía. María Elena, por su parte, había encontrado una forma diferente de lidiar con su dolor. Se había vuelto voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas en Mérida, canalizando su experiencia de pérdida hacia ayudar a otras mujeres en crisis. «No puedo salvar a mi hija», les decía a sus compañeras de trabajo, «pero tal vez puedo ayudar a salvar a otras». Cada julio, sin embargo, María Elena seguía regresando a Cancún para la vigilia anual. Las dos madres se encontraban en la misma playa, ahora completamente transformada por el desarrollo turístico, pero que para ellas seguía siendo sagrada. Encendían sus velas, compartían sus recuerdos y se preguntaban si algún día tendrían respuestas. «¿Crees que nuestras hijas estén juntas donde quiera que estén?», le preguntó María Elena a Carmen en la vigilia de 2015, 20 años después de la desaparición. «Estoy segura», respondió Carmen, aunque por primera vez en 2 décadas su voz sonaba menos convencida. Ana Sofía y Valeria eran inseparables. Si algo les pasó, fue juntas. Pero, ¿qué significaba realmente algo les pasó después de tanto tiempo sin respuestas? La ciudad de Cancún en 2015 era irreconocible comparada con la de 1995.
Donde antes había manglares, ahora se alzaban centros comerciales. Las playas que antes frecuentaban solo los locales, ahora estaban llenas de turistas internacionales las 24 horas del día. El Cancún íntimo y comunitario de los 90 había dado paso a una megalópolis turística donde las tragedias individuales se perdían entre el ruido del progreso económico. Pero algunos recuerdos resistían al paso del tiempo y al crecimiento urbano. En las cantinas del centro, donde se reunían los cancunenses de toda la vida, la historia de Ana Sofía y Valeria seguía siendo tema de conversación. Los pescadores más veteranos, los taxistas que habían visto crecer la ciudad, las señoras que habían trabajado toda su vida en el sector turístico, todos tenían su teoría sobre qué había pasado con las muchachas. «Yo creo que se las llevaron en una lancha», decía don Evaristo, el pescador que había reportado la embarcación sospechosa en 1995. Ya tenía 70 años y seguía pescando, aunque ahora más como hobby que por necesidad. En esos años había mucho movimiento raro por las costas. Drogas, trata de personas, contrabando. Esas niñas vieron algo que no debían ver. Pero ¿por qué don Evaristo insistía tanto en esa teoría? ¿Y por qué siempre evitaba entrar en detalles cuando alguien le pedía más información? Otros tenían explicaciones diferentes. Fue un accidente, sostenía doña Patricia, que había sido maestra de Ana Sofía. Se metieron al mar y la corriente se las llevó. Los cuerpos están en el fondo del océano, donde nunca los vamos a encontrar. Había también quienes creían en la teoría del secuestro para trata de personas. En los 90 había redes que se llevaban muchachas bonitas para venderlas en otros países. Susurraba la gente en los mercados. Eran muy organizadas, sabían cómo no dejar rastros. Pero, ¿cuál de todas estas teorías se acercaba más a la verdad? Para 2018, Carmen había cumplido 65 años. Su cuerpo ya mostraba los estragos de décadas de dolor y búsqueda incansable. Había desarrollado artritis en las manos de tanto repartir volantes con la foto de Ana Sofía y problemas de presión arterial que su médico atribuía directamente al estrés crónico de vivir con una pérdida sin resolver. «Señora Carmen», le decía su doctora, «usted tiene que empezar a cuidarse. Su hija no querría que usted se enfermara por buscarla». Pero Carmen no sabía cómo vivir de otra manera. La búsqueda de Ana Sofía había sido su propósito durante más de 2 décadas. ¿Qué haría con su vida si dejaba de buscar? ¿Quién sería Carmen López si no era la madre que nunca se rindió? En esa época, las redes sociales habían llegado a México y Carmen aprendió a usarlas para amplificar la búsqueda de su hija. Creó perfiles en Facebook e Instagram, donde publicaba la foto de Ana Sofía cada 15 de mes, acompañada de un mensaje que nunca variaba. Mi hija, Ana Sofía Martínez López, desapareció el 15 de julio de 1995 en Cancún, Quintana Roo. Si tienes información, por favor contacta a las autoridades. Una madre nunca deja de buscar. Los posts recibían decenas de reacciones solidarias, comentarios de apoyo, shares de personas que querían ayudar a difundir la búsqueda. Pero también llegaban los comentarios crueles, los que sugerían que ya era hora de superarlo, los que insinuaban que las chicas habían huido voluntariamente y que Carmen era una madre demasiado intensa. Cada comentario cruel era una puñalada. Pero Carmen había aprendido a soportar el dolor ajeno, además del propio. La gente que nunca ha perdido un hijo no puede entender, se decía a sí misma. Y espero que nunca tengan que entenderlo. Pero ¿qué pasa cuando una tragedia personal se convierte en espectáculo público en las redes sociales? El año 2019 marcó una fecha especial. Se cumplían 24 años de la desaparición.
Carmen organizó la vigilia más grande hasta la fecha, invitando a todas las madres buscadoras de Quintana Roo y estados vecinos. Más de 200 personas se reunieron en Playa Norte esa noche de julio, convirtiendo la arena en un mar de velas encendidas. 24 años, dijo Carmen al micrófono que le había prestado una estación de radio local. 24 años buscando a mi hija, y voy a seguir buscándola hasta mi último aliento, porque una madre nunca se rinde, y la esperanza nunca muere. Entre la multitud, un hombre de unos 60 años observaba la ceremonia desde la distancia. Su rostro mostraba una expresión extraña, mezcla de dolor y culpabilidad. Había asistido a varias de estas vigilias a lo largo de los años, siempre manteniéndose en la periferia, siempre observando en silencio. ¿Por qué este hombre se sentía atraído hacia estas ceremonias de recordación? ¿Y por qué parecía estar luchando contra algún demonio interno cada vez que veía a Carmen encender una vela por su hija desaparecida? Ese hombre era Héctor Tovar, un pescador jubilado de 64 años que había trabajado las aguas de Cancún durante 4 décadas. Los vecinos lo consideraban un hombre tranquilo, reservado, que había vivido solo desde la muerte de su esposa 10 años atrás. Nadie sabía que Héctor cargaba un secreto que lo estaba consumiendo lentamente desde el verano de 1995. A principios de 2020, cuando el mundo entero se paralizó por la pandemia, Héctor comenzó a sentir síntomas extraños. Fatiga extrema, pérdida de peso, dolores en el pecho que no se aliviaban con nada. Durante meses evitó ir al médico, temeroso de lo que pudiera descubrir. Pero cuando ya no pudo levantarse de la cama, su hermana Luz lo llevó a rastras al Hospital General de Cancún. Los estudios médicos confirmaron sus peores temores. Cáncer de páncreas en estado avanzado. El oncólogo fue directo. Señor Tovar, le quedan aproximadamente 6 meses de vida, tal vez menos. Héctor recibió la noticia con una calma que sorprendió incluso a los médicos. Durante 25 años había cargado un peso que le había robado el sueño casi todas las noches. Ahora, enfrentando su propia mortalidad, una pregunta lo atormentaba más que el miedo a la muerte. ¿Podría llevarse ese secreto a la tumba? ¿O era hora de que la verdad sobre Ana Sofía y Valeria finalmente saliera a la luz? La morfina fluía por las venas de Héctor Tovar como un río de olvido temporal, pero no podía borrar 25 años de culpa que se habían incrustado en su alma como coral en una roca. Era octubre de 2020 y las máquinas del Hospital General de Cancún marcaban el ritmo irregular de su corazón que ya se preparaba para el último viaje. ¿Cómo se confiesa un secreto que has guardado durante un cuarto de siglo? ¿Por dónde empiezas cuando las palabras que necesitas decir pueden cambiar la vida de varias familias para siempre? Héctor había solicitado ver a un sacerdote 3 días antes. El padre Miguel Vázquez, capellán del hospital desde hacía 10 años, había visto morir a cientos de personas, pero pocas veces había presenciado una agonía tan profunda como la de este pescador jubilado. No era solo el dolor físico del cáncer lo que atormentaba a Héctor. Había algo más, algo que parecía pesarle más que la propia muerte. «Padre», murmuró Héctor con voz áspera, «he cargado un peso durante 25 años, y si me muero sin decir la verdad, me voy a condenar para toda la eternidad». El padre Miguel se acomodó en la silla junto a la cama, preparándose para escuchar otra confesión de deathbed, esas revelaciones de último minuto que hacen los moribundos para limpiar su conciencia. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de escuchar. ¿Recuerda usted el caso de las 2 muchachas que desaparecieron en Playa Norte en 1995?
preguntó Héctor, con los ojos clavados en el techo del hospital. El padre Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo Cancún recordaba esa historia. Había sido una tragedia que marcó a toda la comunidad, especialmente porque nunca se supo qué había pasado realmente con Ana Sofía y Valeria. Sí, la recuerdo, respondió el sacerdote con voz cautelosa. Fue una tragedia terrible. Sus familias nunca supieron qué pasó con ellas. Héctor cerró los ojos y tomó aire con dificultad. Yo sí sé qué pasó. Yo estuve ahí. Yo las vi. ¿Era posible que después de 25 años finalmente apareciera un testigo del caso más misterioso de Cancún? Padre, yo era pescador en esos días. Tenía 39 años y una esposa enferma que necesitaba medicinas caras. Hacía trabajos extras para ganar más dinero, trabajos que no debería haber aceptado. La voz de Héctor se quebró, pero continuó con determinación. Había hombres que me pagaban por llevar paquetes en mi lancha desde barcos grandes hasta la costa. Yo sabía que no era legal, pero necesitaba el dinero. Mi Rosario estaba muy enferma. El padre Miguel escuchaba en silencio, sintiendo cómo la confesión se volvía cada vez más pesada. Héctor estaba admitiendo su participación en operaciones de narcotráfico, pero intuía que eso era solo el comienzo de la historia. El sábado 15 de julio de 1995, tenía que hacer una entrega cerca de Playa Norte. Llegué temprano, como a las 2 de la tarde, y anclé mi lancha en una zona donde había pocos bañistas. Era mi rutina, llegar temprano, esperar la señal, hacer la entrega y largarme rápido. Héctor hizo una pausa para respirar, conectado al tanque de oxígeno que lo ayudaba a mantenerse consciente. Pero ese día algo salió mal, muy mal. ¿Qué había visto Héctor esa tarde que lo había atormentado durante 25 años? Estaba esperando en mi lancha cuando vi a dos muchachas caminando por la orilla. Eran jóvenes, bonitas, se veían felices. Una era más alta, muy platicadora. La otra era más callada, pero también sonreía mucho. Caminaban hacia donde yo estaba, tomándose fotos y riéndose. El padre Miguel se inclinó hacia adelante, presintiendo que la historia estaba llegando al punto crucial. Entonces llegó la pick-up blanca. Dos hombres se bajaron, los mismos que me habían contratado para los trabajos de drogas. Pero no venían a hacer ninguna entrega, venían cazando. La palabra cazando salió de los labios de Héctor como una confesión de culpabilidad que había estado guardada demasiado tiempo. Los vi acercarse a las muchachas. Al principio parecía una conversación normal, como si les estuvieran preguntando direcciones o algo así. Pero luego vi que una de las chicas, la más alta, comenzó a retroceder. Se veía asustada. Héctor cerró los ojos, reviviendo una escena que había reproducido en su mente miles de veces. La otra muchacha también se asustó y trató de tomar la mano de su amiga para correr. Pero los hombres fueron más rápidos. ¿Qué hicieron?, preguntó el padre Miguel, aunque temía la respuesta. Uno de ellos le puso algo en la cara a la muchacha más alta, un trapo o algo así. Ella se desmayó inmediatamente. La otra comenzó a gritar, pero el segundo hombre la agarró y también le tapó la boca con algo. En menos de 2 minutos, las dos estaban inconscientes. El padre Miguel sintió náuseas. ¿Y usted qué hizo? Héctor abrió los ojos y miró al sacerdote con una expresión de dolor infinito. Nada, padre. No hice absolutamente nada. Me quedé ahí, escondido en mi lancha como un cobarde. ¿Pero por qué Héctor no había intervenido? ¿Era realmente cobardía o había algo más que lo había paralizado? Padre, usted tiene que entender, estos hombres eran peligrosos. Eran parte de una red de traficantes que controlaba esa zona de la costa. Yo había visto lo que les hacían a quienes los traicionaban o se metían en sus asuntos. Encontraban sus cuerpos flotando en el mar
días después. Héctor comenzó a llorar, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Pero eso no justifica lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice. Esas muchachas necesitaban ayuda y yo las abandoné. ¿Qué pasó después?, preguntó el padre Miguel con voz temblorosa. Los hombres cargaron a las chicas hasta la pick-up. Parecían muñecas de trapo, completamente inconscientes. Las subieron a la parte trasera y se fueron hacia el norte, por la carretera que va hacia Puerto Juárez. Héctor hizo una pausa larga, reuniendo fuerzas para continuar con la parte más difícil de su confesión. Pero esa no fue la única vez que los vi, padre. 2 días después, los mismos hombres me contactaron para un trabajo especial. Me pagaron 10 veces más de lo normal para llevar un cargamento delicado desde Puerto Juárez hasta un barco que esperaba en aguas internacionales. El padre Miguel sintió que su corazón se detenía. El cargamento eran ellas, padre. Ana Sofía y Valeria estaban vivas pero drogas. Las habían vestido con ropa diferente y tenían los ojos vendados. Una de ellas, la más alta, gimoteaba como si estuviera teniendo una pesadilla. La otra estaba completamente quieta. ¿Cómo había podido Héctor participar en el traslado de las chicas que había visto secuestrar 2 días antes? Padre, yo quise negarme. Cuando vi que el cargamento eran esas muchachas, quise dar la vuelta y regresar a la marina. Pero uno de los hombres puso una pistola en mi cabeza y me dijo: «Tú manejas la lancha y te olvidas de lo que viste, o te unes a ellas en el fondo del mar». Héctor temblaba mientras recordaba esa noche que había cambiado su vida para siempre. El viaje hasta el barco duró 2 horas. Durante todo el trayecto, escuché a la muchacha más alta llorar debajo de la venda. Decía mamá una y otra vez, y yo no podía hacer nada. ¿Qué barco era? ¿Recuerda algún detalle?, la preguntó el padre Miguel, aunque ya intuía que esta información sería crucial para las autoridades. Era un yate grande, de color blanco, con bandera extranjera. Panamá, creo. Había más hombres esperando y hablaban en inglés y español. Cuando transferí a las muchachas al yate, escuché a uno de ellos decir algo sobre el cliente en Centroamérica. La palabra cliente resonó en la habitación del hospital como una sentencia de muerte para cualquier esperanza de que las chicas hubieran sobrevivido. Padre, esas niñas fueron vendidas. Las llevaron fuera del país para venderlas a hombres que las iban a usar hasta matarlas. Y yo fui parte de eso. Yo las llevé a su destino final. Héctor sollozaba ahora sin control. 25 años de culpa acumulada saliendo finalmente de su pecho. Desde esa noche no he podido dormir bien ni un solo día. Veo sus caras en mis pesadillas. Escucho la voz de la muchacha gritando «mamá» cada vez que cierro los ojos. Pero ¿por qué había decidido Héctor confesar ahora después de tanto tiempo? Padre, durante todos estos años he visto a la mamá de Ana Sofía buscándola. La he visto envejecer esperando noticias de su hija. He asistido a las vigilias donde enciende velas y reza por ella. Y cada vez que la veo, siento que me muero un poco más por dentro. El padre Miguel comprendió la magnitud del tormento de Héctor. No solo había presenciado un crimen terrible, sino que había vivido viendo el dolor de las madres, sabiendo que él tenía las respuestas que ellas desesperadamente buscaban. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué esperó hasta ahora? Porque soy un cobarde, padre. Porque tenía miedo de que me mataran si hablaba. Porque mi esposa estaba viva y no quería dejarla viuda. Porque después de tanto tiempo pensé que ya no importaba. Héctor miró al padre Miguel con ojos suplicantes. Pero ahora que voy a morir, no puedo llevarme este secreto conmigo. Esas madres merecen saber la verdad. Merecen poder llorar a sus hijas dignamente. El padre Miguel se quedó en silencio varios minutos, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Héctor,
Esta información debe llegar a las autoridades. ¿Está dispuesto a repetir su confesión ante la policía? Sí, padre. Es por eso que primero quise hablar con usted. Necesitaba limpiar mi alma ante Dios antes de enfrentar la justicia terrenal. Pero ¿sería suficiente la confesión de un hombre moribundo para cerrar un caso que había permanecido abierto durante 25 años? El padre Miguel contactó inmediatamente al Ministerio Público de Quintana Roo. La fiscal de turno, licenciada Sandra Herrera, se mostró inicialmente escéptica. Después de tantos años, habían aparecido varios individuos afirmando tener información sobre el caso, pero ninguna había resultado ser veraz. Padre, necesito que entienda que este caso ha generado muchas confesiones falsas a lo largo de los años. ¿Está seguro de que este hombre está diciendo la verdad? Licenciada, he escuchado confesiones durante 20 años de sacerdocio. Este hombre está diciendo la verdad. Conoce detalles que nunca fueron públicos, y su dolor es demasiado genuino para ser actuado. La fiscal Herrera decidió tomar el caso en serio. 2 horas después, llegó al hospital acompañada por el agente del Ministerio Público, Roberto Castellanos, y una videocámara para grabar la declaración oficial. Héctor, conectado ahora a más máquinas debido a su deterioro, repitió su confesión palabra por palabra. Esta vez, agregó detalles que había omitido en su conversación con el sacerdote. Los nombres de los 2 hombres que habían secuestrado a las chicas, Rafael y Miguel, la descripción exacta de la pick-up blanca y el lugar específico donde había recogido a las víctimas para llevárselas al yate. ¿Puede decirnos por qué decidió confesar ahora, después de tanto tiempo?, preguntó la fiscal Herrera. Porque me estoy muriendo, licenciada. ¿Y por qué he visto el dolor de esas madres durante 25 años? Ya no puedo más con esta culpa. Cuando terminó la grabación, Héctor parecía haber envejecido 10 años más en 1 hora. Pero por primera vez en décadas, había algo parecido a la paz en su rostro. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó débilmente. La fiscal Herrera cerró su libreta con gesto grave. Vamos a investigar cada detalle de su declaración, señor Tobar. Y si todo es verificable, finalmente podremos dar respuestas a las familias de Ana Sofía y Valeria. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la confesión de Héctor no solo revelaría qué había pasado con las 2 chicas, sino que también destaparía una red de trata de personas que había operado en la Riviera Maya durante décadas y que seguía activa hasta el día de hoy. La confesión de Héctor Tobar desató una investigación que había estado dormida durante 25 años. La fiscal Sandra Herrera se dio cuenta inmediatamente de que no estaba enfrentando solo el caso de 2 chicas desaparecidas, sino algo mucho más grande y siniestro. ¿Cómo era posible que una red de trata de personas hubiera operado en Cancún durante décadas sin ser detectada? A las 48 horas de la confesión, un equipo especial de la Fiscalía General de Quintana Roo había sido asignado al caso. La información proporcionada por Héctor era específica y verificable. Nombres, lugares, fechas, vehículos. Era el tipo de testimonio con el que los investigadores sueñan, pero que también temían, porque implicaba confrontar una realidad mucho más horrible de lo que habían imaginado. Licenciada, le dijo el agente Roberto Castellanos a la fiscal Herrera, hemos verificado que efectivamente había una pick-up blanca registrada a nombre de Rafael Mendoza en 1995. El vehículo fue reportado como robado 3 días después de la desaparición de las muchachas. Pero Rafael Mendoza había muerto en 2008, baleado en un ajuste de cuentas en Playa del Carmen. Su cómplice, Miguel Sánchez, también había muerto en circunstancias violentas en 2010. Los 2 hombres que Héctor identificó como los secuestradores directos ya no podrían ser interrogados.
¿Significaba esto que la confesión de Héctor llegaría demasiado tarde para hacer justicia? No necesariamente, reflexionó la fiscal Herrera. Si estos hombres eran parte de una red más grande, debe haber otros involucrados que sigan vivos, y debe haber registros, contactos, patrones que podamos seguir. La investigación se amplió para incluir casos similares en toda la Riviera Maya entre 1990 y 2000. Los resultados fueron escalofriantes. Había reportes de al menos 15 chicas jóvenes que habían desaparecido en circunstancias similares durante esa década. Todas, entre los 16 y 20 años, todas atractivas, todas desaparecidas sin dejar rastro desde playas o centros turísticos. Estamos ante un patrón sistemático, concluyó el criminólogo Luis Ramírez, contratado especialmente para analizar los casos. No eran secuestros aleatorios, era una operación organizada que seleccionaba víctimas específicas y tenía rutas establecidas para sacarlas del país. Mientras la investigación avanzaba, Héctor Tovar se deterioraba rápidamente en su cama de hospital. El cáncer había avanzado más rápido de lo previsto y los médicos estimaban que le quedaban semanas, no meses. Pero su confesión había abierto una caja de Pandora que no se podía cerrar. «Quiero hablar con las madres», murmuró Héctor durante una de las visitas de la fiscal. «Quiero pedirles perdón en persona antes de morirme». Pero estaban Carmen López y María Elena Gómez preparadas para escuchar la verdad que habían buscado durante 25 años. La fiscal Herrera contactó primero a Carmen López. La encontró trabajando en su turno nocturno, limpiando oficinas en un edificio del centro de Cancún. A las 2 de la mañana, en una oficina vacía iluminada solo por luces de emergencia, Carmen recibió la noticia que había estado esperando toda su vida adulta. «Señora López, tenemos información nueva sobre la desaparición de su hija Ana Sofía». Carmen dejó caer la escoba que tenía en las manos. Después de 25 años, había aprendido a desconfiar de las nuevas informaciones que periódicamente llegaban y resultaban ser falsas alarmas o bromas crueles. «¿Qué tipo de información?», preguntó con voz cautelosa. «Tenemos un testigo que estuvo presente el día que desaparecieron Ana Sofía y Valeria. Un testigo que vio exactamente qué pasó con ellas». Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en una silla de oficina y miró a la fiscal con ojos que mezclaban esperanza y terror. «¿Están vivas?». La fiscal Herrera había temido esa pregunta. «Señora López, necesito que venga conmigo al hospital. Hay un hombre que quiere hablar con usted personalmente. Él le va a contar todo lo que sabe». «Pero ¿cómo le dices a una madre que ha mantenido viva la esperanza durante 25 años que su hija fue víctima de trata de personas?» Carmen llamó inmediatamente a María Elena en Mérida. «Elena, encontraron a alguien que sabe qué pasó con nuestras hijas. Ven inmediatamente a Cancún». María Elena tomó el primer autobús de la madrugada. Durante las 4 horas de viaje, su mente osciló entre la esperanza de finalmente saber la verdad y el terror de descubrir algo que la destruyera completamente. Las dos madres se reunieron en el hospital a las 8 de la mañana del 28 de octubre de 2020. Carmen había envejecido visiblemente durante la noche. María Elena lucía demacrada por el viaje y la ansiedad. Ambas sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Están preparadas para escuchar información que puede ser muy difícil de procesar?, preguntó la fiscal antes de entrar a la habitación de Héctor. «Hemos estado preparándonos para esto durante 25 años», respondió Carmen con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Héctor las esperaba conectado a múltiples máquinas, pero mentalmente lúcido. Cuando vio entrar a las dos mujeres, comenzó a llorar antes de decir una palabra. «Señoras», murmuró con voz débil,
vengo a pedirles perdón por el daño más grande que les he causado en la vida. Carmen se acercó a la cama. ¿Usted sabe qué pasó con nuestras hijas? Sí, señora, yo las vi el día que desaparecieron, y no hice nada para salvarlas. Durante la siguiente hora, Héctor repitió su confesión completa frente a las dos madres. Les contó sobre el secuestro, sobre el traslado al yate, sobre los clientes centroamericanos. Con cada detalle, Carmen y María Elena se hundían más en una realidad que era peor que cualquier pesadilla que hubieran imaginado. ¿Sufrieron?, preguntó María Elena con voz quebrada. Héctor cerró los ojos. Estaban drogadas la mayor parte del tiempo, pero sí, creo que sabían lo que les estaba pasando. La más alta, Ana Sofía, lloraba y gritaba el nombre de su mamá. Carmen se quebró completamente. 25 años de esperanza se desplomaron en un instante, reemplazados por una imagen horrible de su hija drogada, secuestrada, llorando por ella mientras era llevada a un destino inimaginable. ¿Pero por qué Héctor había esperado hasta estar muriendo para confesar? Señoras, continuó Héctor, yo era un cobarde. Tenía miedo de que me mataran si hablaba. Mi esposa estaba enferma y la necesitaba. Después, cuando ella murió, ya había pasado tanto tiempo que pensé que nadie me creería. ¿Dónde están ahora?, preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta. Señora, eso fue hace 25 años. Las redes de trata. Las chicas no sobreviven mucho tiempo. Lo siento muchísimo, pero sus hijas están muertas. María Elena se desmayó. Carmen, aunque devastada, mantuvo la compostura con una fuerza que no sabía que poseía. ¿Hay algo más que pueda decirnos? ¿Algún detalle que nos ayude a entender mejor qué pasó? Héctor asintió débilmente. Señora Carmen, su hija era muy valiente. Durante el traslado en mi lancha, trató de proteger a su amiga. Incluso drogada, la abrazaba y le susurraba que todo iba a estar bien. Era una muchachita muy fuerte. Estas palabras, que pretendían ser consoladoras, fueron como puñales para Carmen. Su hija había enfrentado el horror tratando de proteger a su mejor amiga, y nadie había estado ahí para protegerlas a ellas. ¿Usted tiene hijos, señor?, preguntó Carmen. No, señora. Mi esposa y yo nunca pudimos tener familia. Entonces usted no puede entender el infierno en el que hemos vivido durante 25 años, pero aún así le agradezco que finalmente nos dijera la verdad. ¿Cómo procesas 25 años de esperanza destruida en una hora? Después de la confesión, la investigación se aceleró. Los nombres proporcionados por Héctor llevaron a los investigadores a archivos antiguos de la DEA y la Interpol. Había registros de una red internacional de trata de personas que había operado entre México, Guatemala y El Salvador durante los años 90. La organización tenía un modus operandi específico. Identificaban chicas jóvenes y atractivas en destinos turísticos, las secuestraban usando drogas para incapacitarlas, las trasladaban por mar para evitar controles fronterizos terrestres y las vendían a clientes en Centroamérica que pagaban grandes sumas por mercancía fresca. Era una operación extremadamente sofisticada, explicó el agente de la DEA, Marcus Thompson, quien había investigado casos similares en los 90. Tenían contactos en puertos, sobornaban a guardacostas, manejaban documentación falsa. No era un grupo de delincuentes comunes, eran profesionales del crimen organizado. Los registros indicaban que la red había movido aproximadamente 200 víctimas entre 1990 y 2005, cuando fue desmantelada parcialmente por una operación conjunta entre México, Estados Unidos y Guatemala. Pero muchos de sus miembros nunca fueron capturados, y la red se había reconfigurado en otras áreas del Caribe. ¿Significaba esto que Ana Sofía y Valeria habían sido solo 2 víctimas entre cientos?
La fiscal Herrera presentó estos hallazgos a Carmen y María Elena una semana después. Señoras, aunque no podemos recuperar a sus hijas, su caso ha permitido identificar a docenas de otras familias que vivieron tragedias similares y hemos logrado rastrear a algunos miembros de la red que siguen vivos. ¿Van a ser arrestados?, preguntó Carmen. Estamos trabajando con autoridades internacionales para procesar a todos los involucrados que podamos localizar. Pero tengo que ser honesta, después de tantos años será difícil conseguir condenas. Carmen asintió. La justicia legal ya no era su principal preocupación. Después de 25 años, finalmente tenía respuestas. Finalmente podía llorar a su hija apropiadamente, sabiendo qué había pasado con ella. ¿Puedo pedirle un favor, licenciada?, dijo Carmen. ¿Puede hacer público este caso? Quiero que otras madres sepan qué pasó. Quiero que la historia de Ana Sofía y Valeria sirva para algo. La fiscal aceptó. La historia se haría pública, pero Carmen no sabía que la confesión de Héctor tendría consecuencias mucho más amplias de las que cualquiera había imaginado. Porque en una casa de seguridad en Guatemala, un hombre que había sido socio de Rafael y Miguel en los años 90, acababa de enterarse por las noticias de que su operación había sido expuesta después de décadas. Y ese hombre no estaba dispuesto a permitir que más secretos salieran a la luz. Héctor Tobar murió el 15 de noviembre de 2020, exactamente 25 años y 4 meses después de presenciar el secuestro de Ana Sofía y Valeria. Sus últimas palabras, según el padre Miguel, que lo acompañó hasta el final, fueron: «Perdóname, Ana Sofía, perdóname, Valeria». Llevó su culpa hasta el último aliento, pero también llevó la paz de haber hecho lo correcto antes de partir. ¿Puede un hombre redimirse en sus últimos días después de cargar una culpa durante décadas? La fiscal Sandra Herrera había prometido a Carmen y María Elena que la historia se haría pública, pero ninguna de las dos madres estaba preparada para la magnitud del impacto mediático que generaría el caso. La confesión de Héctor no solo resolvía una desaparición que había marcado a Cancún, sino que exponía una realidad que México había preferido ignorar durante décadas. El 20 de noviembre de 2020, día de la Revolución, la Fiscalía General de Quintana Roo convocó a una conferencia de prensa extraordinaria. Carmen López, acompañada por María Elena Gómez, que había viajado desde Mérida, se sentó frente a las cámaras que habían documentado su dolor durante 25 años. Después de un cuarto de siglo buscando a mi hija Ana Sofía, comenzó Carmen con voz firme aunque quebrada. Finalmente tenemos respuestas. No son las respuestas que esperaba, no son las respuestas que una madre quiere escuchar, pero son la verdad. Las cámaras captaron cada gesto, cada lágrima contenida, cada palabra que salía del corazón de una mujer que había envejecido buscando a su hija desaparecida. Ana Sofía y Valeria fueron víctimas de una red de trata de personas que operaba en nuestra costa. Fueron secuestradas, drogadas y vendidas como mercancía humana. Mi hija murió lejos de casa, lejos de mi amor, en manos de hombres malvados que vieron en ella solo una oportunidad de ganar dinero. María Elena, sentada junto a Carmen, no pudo contener el llanto. 25 años de esperanza se habían desvanecido, pero también 25 años de incertidumbre tormentosa. Quiero que quede claro, continuó Carmen mirando directamente a las cámaras, que mi hija no fue la única víctima. La investigación ha revelado que decenas, tal vez cientos de chicas mexicanas fueron víctimas de estas redes durante los años 90 y 2000. Pero ¿por qué Carmen había decidido convertir su dolor personal en una denuncia pública de un problema nacional?
Porque si el dolor de Ana Sofía y Valeria puede servir para que otras familias no pasen por lo que nosotras hemos pasado, entonces su muerte no habrá sido completamente en vano, explicó Carmen. Porque en México tenemos miles de familias buscando a sus hijos desaparecidos y merecen respuestas como las que nosotras finalmente tuvimos. La conferencia de prensa se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas. Justicia para Ana Sofía y Valeria se convirtió en trending topic nacional, pero también internacional, cuando medios de Estados Unidos y Centroamérica comenzaron a cubrir la historia. CNN en español tituló: La confesión que destapó una red de trata de personas en México después de 25 años. Univisión. Madres mexicanas encuentran la verdad sobre sus hijas desaparecidas tras un cuarto de siglo de búsqueda. The Guardian. Mexican mothers get answers about disappeared daughters after 25 years of searching. Pero la cobertura mediática trajo consecuencias inesperadas. Carmen comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazantes 3 días después de la conferencia de prensa. Voces distorsionadas le decían que dejara de hablar y que se olvidara del pasado si quería seguir viviendo. Las amenazas escalaron cuando alguien dejó una corona fúnebre en la puerta de su departamento con una tarjeta que decía: para que no se sienta sola cuando se reúna con su hija. No me van a callar, declaró Carmen ante las autoridades que le ofrecieron protección. He vivido 25 años con el peor dolor posible. Ya no me da miedo nada. Pero ¿quién tenía interés en silenciar a Carmen ahora que la verdad había salido a la luz? La investigación de la fiscal Herrera había activado alarmas en círculos que creían que sus secretos estaban enterrados para siempre. En Guatemala, Honduras y El Salvador, exmiembros de la red de trata comenzaron a moverse nerviosamente. Algunos habían construido nuevas vidas legítimas. Otros seguían operando en el crimen organizado, pero todos compartían un miedo: que la confesión de Héctor fuera solo el comienzo de revelaciones más amplias. Señora Carmen, le advirtió la fiscal Herrera, tenemos información de que puede estar en peligro. La red que secuestró a su hija tenía conexiones internacionales y algunos de esos contactos siguen activos. Carmen aceptó la protección policial, no por miedo, sino porque sabía que su muerte silenciaría la causa que había decidido abrazar. Se había convertido, sin buscarlo, en la cara pública de las madres buscadoras mexicanas, y esa responsabilidad era más grande que su propio dolor. María Elena tomó una decisión diferente. Regresó a Mérida y pidió ser trasladada a otra ciudad donde pudiera reconstruir su vida en el anonimato. Carmen tiene la fuerza para esta lucha, le dijo a la prensa. Yo solo quiero poder llorar a mi hija en paz. ¿Era válido que cada madre procesara su duelo de manera diferente? Mientras Carmen se convertía en activista involuntaria, la investigación oficial continuaba destapando conexiones inquietantes. La red que había secuestrado a Ana Sofía y Valeria tenía vínculos con organizaciones criminales que seguían operando en 2020, pero ahora se dedicaban principalmente al narcotráfico y el lavado de dinero. Es como pelar una cebolla, explicó el agente Roberto Castellanos. Cada capa que descubrimos nos lleva a otra capa más profunda de corrupción y criminalidad. Los investigadores habían identificado al menos a 12 funcionarios públicos de los años 90 que habían facilitado las operaciones de la red a cambio de sobornos. 3 de ellos seguían vivos y ocupando puestos importantes en el gobierno estatal. Sus nombres fueron entregados a la Fiscalía General de la República para una investigación federal. La corrupción era sistémica, admitió la fiscal Herrera en una entrevista posterior. No estamos hablando de unos cuantos criminales actuando solos.
Era una operación que requería complicidad en múltiples niveles del gobierno. Un mes después de la confesión pública, Carmen recibió una visita inesperada. Una mujer de aproximadamente 50 años tocó la puerta de su departamento acompañada por un joven de unos 25. ¿Usted es Carmen López?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Sí, soy yo. Mi nombre es Silvia Morales. Mi hija Patricia desapareció en Playa del Carmen en 1998. Tenía 17 años. Después de escuchar su historia en las noticias, creo que fue víctima de la misma red que se llevó a Ana Sofía. Carmen invitó a Silvia y a su hijo a pasar. Durante las siguientes 3 horas, Silvia relató una historia devastadoramente similar. Una chica joven, bonita, que había ido a la playa con amigos y simplemente desapareció sin dejar rastro. La policía había investigado superficialmente y después archivado el caso. Pero ahora, con la confesión de ese pescador, todo tiene sentido, dijo Silvia llorando. Mi Patricia también fue víctima de esos monstruos. ¿Cuántas Silvias había en México, madres que nunca habían tenido respuestas sobre sus hijas desaparecidas? Esta visita cambió la perspectiva de Carmen sobre su nueva realidad. No se trataba solo de Ana Sofía y Valeria. Se trataba de un problema nacional que había sido ignorado, minimizado y olvidado por décadas. Silvia, le dijo Carmen tomándole las manos, vamos a crear una fundación. Vamos a ayudar a todas las madres que están viviendo lo que nosotras vivimos. Vamos a asegurarnos de que ninguna desaparición sea olvidada. Así nació Fundación Ana Sofía y Valeria, una organización dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas y presionar por mejores investigaciones por parte de las autoridades. Carmen se convirtió oficialmente en lo que había sido por 25 años, una buscadora profesional, pero ahora con recursos y apoyo institucional. El 15 de julio de 2021, en el 26º aniversario de la desaparición, Carmen organizó la vigilia más grande en la historia del caso. Más de 2.000 personas se reunieron en Playa Norte, ahora completamente transformada por el desarrollo turístico, pero que seguía siendo sagrada para las familias que habían perdido seres queridos en esas aguas. El mar se las llevó, declaró Carmen frente a las cámaras nacionales e internacionales. Pero la verdad por fin salió a flote. Ana Sofía y Valeria ya no están perdidas. Sabemos qué les pasó. Sabemos quién se las llevó y sabemos que no estuvieron solas en su sufrimiento. Las velas encendidas esa noche no solo honraban a Ana Sofía y Valeria, sino a todas las víctimas de desaparición forzada en México. Carmen había logrado convertir su tragedia personal en un símbolo nacional de resistencia y búsqueda de justicia. Pero ¿qué había pasado con la amenaza que pendía sobre ella? 2 semanas después de la gran vigilia, las autoridades guatemaltecas arrestaron a Ernesto Maldonado, uno de los operadores de la red de trata que había trabajado con Rafael y Miguel en los años 90. Durante su interrogatorio, admitió haber ordenado las amenazas contra Carmen desde prisión, usando contactos en México. Quería asustarla para que dejara de remover el pasado, confesó Maldonado. No sabía que ya era demasiado tarde para silenciar la verdad. Con el arresto de Maldonado, las amenazas cesaron, pero Carmen mantuvo la protección policial por recomendación de las autoridades. Su trabajo con la fundación la había convertido en una figura demasiado visible como para correr riesgos innecesarios. Para diciembre de 2021, la Fundación Ana Sofía y Valeria había ayudado a reabrir 18 casos de desapariciones sin resolver en Quintana Roo y estados vecinos.
3 de esos casos habían resultado en hallazgos de restos humanos que permitieron a familias tener cierre después de años de incertidumbre. No puedo devolver a Ana Sofía, reflexionó Carmen en una entrevista de fin de año. Pero puedo ayudar a que otras madres no vivan 25 años sin respuestas como yo las viví. La historia de Ana Sofía Martínez López y Valeria Gómez Ramírez se había convertido en algo más grande que una tragedia personal. Era ahora un símbolo de las más de 100.000 personas desaparecidas en México, de las familias que las buscan incansablemente y de la necesidad urgente de que el Estado mexicano tome en serio la crisis de desapariciones. Carmen López, que había comenzado como una madre desesperada buscando a su hija, terminó siendo reconocida como una defensora nacional de los derechos humanos. En 2022 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, que dedicó a Ana Sofía, a Valeria y a todas las personas desaparecidas que siguen esperando justicia. Pero quizás el verdadero impacto final de esta historia no estaba en los premios o el reconocimiento público. Estaba en una verdad simple, pero poderosa. Después de 25 años, 2 madres finalmente podían llorar a sus hijas conociendo la verdad sobre su destino. Y aunque esa verdad era horrible, era mejor que la incertidumbre tormentosa que había definido sus vidas durante un cuarto de siglo. El mar había guardado el secreto durante 25 años, pero finalmente la verdad había salido a flote. Y con ella, la esperanza de que ninguna familia mexicana tendría que vivir jamás 25 años sin respuestas sobre el destino de sus seres queridos desaparecidos.